¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición Coronavirus en el Mundo. Hoy nos acompaña Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en el Perú. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, Europa está en una etapa, diríamos, un poco más avanzada si lo comparamos con América Latina en función a las medidas que han venido aplicando para poder controlar el avance del coronavirus. Hay muchos países en los que ya la gente puede salir a la calle, caminar por los parques, por las playas. ¿Cómo están viviendo esta nueva normalidad? Bueno, efectivamente, es una nueva normalidad, ¿no? Porque en Europa somos conscientes de que la epidemia no ha desaparecido, ¿no? O sea, el virus sigue presente, se siguen dando casos. Sin embargo, es verdad que hemos conseguido pasar el pico y la curva está bajando, el número de contagios ha descendido y, por lo tanto, es posible regresar a esta nueva normalidad. Es decir, que casi prácticamente todos los países están abriendo los sectores económicos, sociales. Estamos incluso ya discutiendo entre nosotros, entre los europeos, abrir nuestras fronteras para que puedan incluso circular los ciudadanos de un país a otro, ¿no? Por lo tanto, estamos volviendo a esta nueva normalidad, pero manteniendo los gestos de distancia social. En algunos lugares, como en España, incluso es obligatorio las mascarillas y todavía pues, hay limitaciones, aforo de locales, en fin, lo que representa la nueva normalidad ahora. Evidentemente, ninguna economía puede aguantar tanto tiempo paralizada. Se han hecho esfuerzos, se han aplicado medidas para ayudar a la población de una u otra manera, pero como dice usted, tiene que seguir caminando, adaptarnos a esta nueva vida y que los ciudadanos pues, puedan seguir con su vida ya conviviendo con el coronavirus, porque esto va a seguir y probablemente, como estiman algunos científicos, venga más adelante también un rebrote. Sí, claro, es posible lo del rebrote, desde luego, pero el dato importante es lo que comentabas, ¿no? Adaptarse. O Uh -huh. sea, hay que ser conscientes de que nos tenemos que adaptar. Es verdad que en algún país europeo de vez en cuando se ven imágenes que dan la impresión de que a la gente se le ha olvidado, que piensan que ya está, que han pasado un mal trago, 2 meses confinados, pero que ya ha terminado. No, no ha terminado nada en absoluto. Es igual en el Perú, por cierto. Aquí, con confinamiento, sin él, vamos a seguir con el virus. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta esa nueva realidad. Y por lo tanto, hasta que no haya una vacuna o un remedio terapéutico, tendremos que convivir con el virus, en Europa y en Exacto. el resto del mundo. Embajador, hay una gran ventaja de Europa frente a América Latina y es el sistema de salud. Muchos países de Europa tienen un sistema de salud que garantiza el 100% de la cobertura para la población, mientras que aquí el acceso a la salud es un privilegio, lamentablemente. ¿Cómo lograr acortar esa brecha? Bueno, esto es muy importante porque para nosotros siempre ha sido algo esencial en el modelo económico y hasta político europeo. Nosotros defendemos un sistema democrático de economía de mercado, pero con cohesión social. Y eso nos distingue de otras zonas del mundo, de América Latina, de Asia, donde el planteamiento es diferente, ¿no? Hemos visto que la seguridad, la salud y el sistema de salud no es un lujo, Uh -huh. sino que tiene una importancia económica. Es decir, en Europa, donde más invertimos en el mundo, sabéis que, por ejemplo, más del 50% del gasto social del mundo, de todo el planeta, se realiza en Europa. Es decir, salud pública universal y todo tipo de prestaciones sociales, ¿no? Pensiones y ayudas sociales. Todo eso es una inversión. Bueno, pues ahora se está viendo que efectivamente ha permitido a Europa, después de 2 meses, salir también de esta situación. Y lo importante ahora es ver cómo nos recuperamos. Uh -huh. Ahora veremos cómo se lleva a cabo la recuperación económica, pero también social en Europa, en Asia, en América Latina, ¿no? Y para eso el sistema de salud universal creo que es fundamental. O sea, que es una inversión económica también. Y yo creo que aquí en América Latina se va a plantear ahora esa necesidad. Sin duda, sin duda. Y esa recuperación social de la que usted habla es importantísima, porque esta parte, lo que estamos viviendo ahora ya, Europa en una etapa mucho más avanzada, contempla que la población ponga de su parte, como decía usted, mantenga la distancia, salga con mascarilla y justamente evitemos esta segunda ola de rebrote. Lo cierto es también, embajador, que hay muchas autoridades del mundo que vieron que el Perú había aplicado medidas
rápidas y medidas drásticas en un momento adecuado, ¿no? Que vamos a poder enfrentar esta situación de una mejor manera si lo comparábamos con otros países. Lo cierto es que hoy somos uno de los países que tiene la mayor cantidad de casos de personas contagiadas con el COVID-19. ¿Cómo lo ven eso desde afuera? Bueno, es verdad que el Perú reaccionó muy bien, muy rápido y de manera muy agresiva y decidida, ¿no? En ese sentido, yo creo, en todos los medios internacionales, en Europa, a mí como embajador europeo me han preguntado, ¿no? Desde Europa al principio, ¿no? Pero bueno, en el Perú, ¿cómo lo han hecho tan bien? Y es verdad, se empezó muy bien. Pero una cosa que hay que recordar de esta pandemia es que esta pandemia no es algo que resuelva problemas anteriores y que ahora nos crea un nuevo problema, no. Esta pandemia mantiene los problemas que había anteriormente en todas las sociedades y los agudiza. Ujú. Y yo creo que aquí en el Perú, algo que hay que reconocerle a las autoridades, al presidente de la República y otros, es que se reconocen los problemas. Ha habido mucha transparencia a la hora de explicar cuáles son los problemas. Y el hecho de que muchas personas, por mucho que se imponga un confinamiento, tienen que salir, necesitan salir, o sea, viven al día, tienen una situación vulnerable. De hecho, ya sabíamos que el Perú había conseguido un milagro económico al sacar a millones, a más de 10 millones de personas de la pobreza, pero estaban en situación vulnerable, ¿no? Y la vulnerabilidad hace que estallen añicos en cuanto hay un dato, hay un choque externo importante. Esta pandemia ha sido un choque externo muy importante. Por lo Sí. tanto, la gente ha tenido que salir y ha sido muy complicado luego mantener la eficacia de esas medidas. Pero la reacción inicial fue buena, ¿no? Imaginemos lo que podría haber pasado si no se hubiera reaccionado así al Era principio. terrible, claro, sin duda. Pero y hay muchas cosas, como se decía, que podemos aprender de Europa, ¿no? De una sociedad distinta, donde hay muchísima menos informalidad y eso es también lo que nos retrasa e impide que estas medidas que se aplicaron en su momento aquí en el país, pues ahora estén, la realidad sea otra, ¿no? En pocas palabras. Efectivamente, o sea, hace falta replantearse la formalidad, hace falta replantearse también, pero hay que facilitar la formalidad, hay que permitir que la gente pueda formalizarse, ¿no? En Europa también hay ahora un debate sobre la burocratización, ¿no? Cómo los poderes públicos están ocupando un espacio descomunal, ¿no? Incluso desde Europa ya se lanzan incluso algunas advertencias para asegurarse de que estas medidas burocráticas, ¿verdad?, que ahora aparecen sean temporales. Se trata de mantener un sistema basado en la libertad económica, tanto en Europa como en el Perú. Y desde luego la formalización se tiene que hacer asegurándonos de que mantenemos un sistema de mercado y de libre competencia, no de competencia dirigida por el Estado, ¿no? Entonces, tanto en Europa como en el Perú está ese desafío, pero en el Perú además hay que utilizarlo para formalizar de la mejor manera posible, atendiendo la realidad del país también, al mayor número de personas. Claro, ojalá que esto sirva efectivamente como una oportunidad. Sin duda, el coronavirus ha cambiado los planes de todos, de los países, de los gobernantes, autoridades, empresarios, de los ciudadanos de a pie. ¿Cuáles son las expectativas de la Unión Europea en el Perú una vez que pase esta crisis del coronavirus? Bueno, pues nosotros lo que esperamos para el Perú y para toda la región y todos nuestros amigos y socios es que seamos todos capaces de utilizar esta pandemia como una oportunidad. Una oportunidad, claramente ahora tenemos que relanzar las economías, ¿no? Les hemos infligido un castigo importante a nuestras economías, porque era necesario. Hemos puesto las economías en estado de hibernación, por lo tanto hay que relanzarlas, ¿no? Y el relanzamiento se tiene que hacer sobre bases más sostenibles. Yo creo que es posible. Desde Europa, esa es nuestra apuesta. Eso es lo que estamos anunciando en los últimos días, incluso esta semana, la semana anterior. Hoy mismo, en Europa han anunciado el gran plan de relanzamiento económico, ¿no? La propuesta de la Unión Europea de más de 750.000 millones de euros, dos terceras partes a fondo perdido, ¿no?, para los países, para el relanzamiento económico. Y hay que hacerlo sobre bases de sostenibilidad, intentar ir hacia modos de transporte más sostenibles, intentar ir hacia un menor impacto sobre el planeta, porque si pensamos que el coronavirus ha sido un problema grave, una pandemia que nos ha afectado a todos, lo que viene después, es decir, los estragos del cambio climático van a ser mucho peores. Por lo tanto, es una buena oportunidad para hacer frente a estos problemas y adaptarse. Y sí, se puede hacer a todos los niveles, al nivel micro, macro, desde transformar los mercados, por ejemplo, aquí en el Perú, ¿no? Estamos ahora debatiendo, hablando de los mercados, es la ocasión de transformar, pues, de manera permanente, ¿no?, el funcionamiento de los mercados, que sean más salubres, más saludables,
más sostenibles, y en Europa también, ¿no? Por lo tanto, ese es el desafío y nosotros estamos dispuestos a colaborar con el gobierno peruano, hemos tenido contactos con la Cancillería, con varios ministerios y desde luego seguimos trabajando con nuestros Y socios sobre en Perú. todo porque Europa tiene mucha inversión en América Latina, ¿no? Y sería una pena que esas conexiones y estos funcionamientos se pierdan, que puedan justamente Claro, reactivarse y ayudar a ambas partes. efectivamente, porque muchas veces olvidamos que si vemos la suma total de inversiones europeas, ¿no? De empresas privadas europeas, aquí en el Perú y en América Latina, es enorme. En realidad tenemos muchas más inversiones aquí en América Latina que en China, Rusia y la India juntos. ¿Por qué? Porque aquí nuestra relación ha sido mucho más larga, más duradera. ¿Verdad? Con China es más reciente, ha sido muy intensa y ha crecido muy rápidamente, pero aquí llevamos décadas, ¿no? Con empresas europeas, ya sea españolas aquí en el Perú, pero también francesas, holandesas, también portuguesas en otras partes de América Latina. O sea, hay una gran presencia económica y es ocasión de utilizar eso como un elemento más, ¿no? De esta colaboración hacia una mayor sostenibilidad. Sin duda, embajador, tenemos que convivir y adaptarnos a esa nueva normalidad en tanto se esté desarrollando y salga finalmente la vacuna y pueda llegar a todo el mundo. En ese sentido, ¿cuál es el rol que está cumpliendo la Unión Europea? Bueno, yo creo que el rol nuestro es bastante importante y hemos puesto muchísimo empeño en ser muy visibles y estar muy presentes. Nosotros hemos lanzado un mensaje muy claro. No estamos a favor de esta especie de carrera que hay entre países, algunos, ¿verdad?, para ser el primero en conseguir la vacuna, probablemente para luego sacar incluso ventajas geoestratégicas o geopolíticas, ¿no?, de esa vacuna. Nosotros pensamos que la vacuna debe de ser el resultado de una colaboración internacional. Además, pensamos que probablemente sea más fácil llegar a la vacuna si hay esa cooperación internacional, de empresas privadas, del sector público también, y de las organizaciones internacionales, ¿no? Como la Organización Mundial de la Salud. Y por eso hace un par de semanas nosotros convocamos una conferencia internacional para recoger fondos, para precisamente trabajar sobre una vacuna. Se recogieron más de 8.000 millones de dólares y vamos a seguir recogiendo fondos para que todos pongamos en común nuestros recursos económicos, tecnológicos, científicos y que se encuentre una vacuna y que sea para el bien de la humanidad y no solo para unos cuantos. Ese es el Sin duda, mensaje. que no solo llegue a los países más grandes, más poderosos, sino que pueda llegar a toda la población que está bastante afectada. Sé que la Unión Europea o bueno, países de Europa directamente no han estado viviendo duramente como América Latina el hecho de la migración venezolana y que hoy sabemos, embajador, en nuestro país, los venezolanos que llegaron al Perú masivamente el año pasado, hoy se están viendo afectados porque no tienen trabajo, porque no tienen casa, en fin, una situación bastante crítica y están movilizándose, están pidiendo refugio. Entiendo que la Unión Europea también tenía una posición bastante clara frente a ese tema. Sí, bueno, nosotros hemos mostrado nuestro apoyo y solidaridad con todos los países de la región, en particular con el Perú, también Ecuador, Colombia, que son los que más han abierto sus puertas, más han recibido, ¿no?, a Uh -huh. migrantes venezolanos. Esta misma semana hubo una conferencia internacional que convocó la Unión Europea junto con España y con algunos organismos de Naciones Unidas, una vez más para recoger fondos, ¿no? Se recogieron unos 2.500 millones de dólares, más de 650 millones de donaciones, o sea, a fondo perdido, para ayudar precisamente a las comunidades venezolanas y a los países, sobre todo al Perú y a Colombia, el Ecuador, los países que reciben a estos ciudadanos. Nosotros aquí en el Perú también hemos aportado fondos directamente para que se le pueda dar un bono a los ciudadanos venezolanos que viven aquí y que se han quedado en la pobreza extrema, ¿no? O sea, que hemos aportado fondos europeos a través de Naciones Unidas para que se les pueda pagar también un bono, ¿no?, durante estos meses en los que mucha gente ha perdido su empleo. O sea que estamos también aportando fondos y luego aportando nuestro apoyo político para intentar resolver la crisis, ¿no? Porque esto es una crisis generada por un régimen, claramente. O sea, esto no es un desastre natural, es un desastre político, ante todo. Por lo tanto, seguimos apoyando los esfuerzos de la región, del Grupo de Lima, del Perú, para intentar fomentar que desde Venezuela se encuentre una solución, ¿no?, una solución política y que se pueda salir de esta crisis.
Sin duda, sin duda. Hoy el COVID tiene las portadas y tiene la mayor importancia y el foco puesto, pero hay otros temas como lo que ocurre en Venezuela, como el cambio climático y otras cosas que siguen ocurriendo y que van a seguir avanzando. Desde luego, sí. Porque no hay que olvidar, o sea, el COVID no ha hecho que desapareciesen los problemas del mundo. Yo lo Claro. decía anteriormente, en realidad están ahí todos. Algunos se han agudizado, se han agudizado, otros siguen estando ahí, los tenemos más o menos olvidados, pero todos los problemas que teníamos antes los seguimos teniendo y por lo tanto hay que seguir aportando soluciones. Y lo importante es que recordar que vamos a salir de la crisis del COVID, seguro. O sea, se encontrará una vacuna, habrá algún método terapéutico. De todas maneras, conocemos la letalidad de este virus. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado, hay que proteger el sistema de salud, pero no estamos presenciando la extinción de la especie humana, Ujú, claramente. claro. Esto no es lo que va a pasar, ni mucho menos, por el nivel de mortalidad de este virus. Hemos tenido suerte que la naturaleza del virus nos permite buscar soluciones de manera racional, sin tener que entrar necesariamente en un pánico absoluto existencial, ¿no? Por lo tanto, hay que trabajar sobre el virus, pero al mismo tiempo hay que ver todo lo que nos rodea, sigue siendo un problema. El cambio climático, lo mencionaba yo, la crisis de Venezuela, los Ujú. problemas en la región, la desigualdad social, es un problema en Europa y aquí en América Latina, Ujú. por supuesto, ¿no? O sea, esos problemas siguen estando ahí y hay que seguir trabajando. No hay que Perfecto. olvidarlo, ni mucho menos. Por supuesto, por supuesto. Hay varios puntos en agenda. Embajador, le agradezco estos minutos. Ha sido una grata conversación de varios temas y, por supuesto, todo girado en torno al COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Gracias Gracias. también a todos los que nos acompañaron hoy en Coronavirus en el Mundo. Nos reencontramos.